su capital Chiclayo, Once Pirreque. Flor del norte del Perú, aquí Chiclayo, flor del norte del Perú, te brindo mi canción con todito el corazón, del que vive orgulloso de tu sueño. Muy buenas tardes con toda la comunidad chiclayana. Hoy una vez más estamos aquí compartiendo frente a sus hogares a través del programa Las Mujeres Preguntan por la señal de Destape TV, transmitiendo de Chiclayo para el mundo. Hoy tenemos un invitado muy especial y de gran trayectoria. Está con nosotros el doctor Carlos Roca Cáceres, quien ha sido ex diputado y además embajador del Perú en Italia. Sin más preámbulo, doy pase a Karen para que de inicio a este lindo programa. Muy buenas tardes con todos. Así es, Daisy, hoy tenemos un invitado muy especial, doctor Carlos, muy buenas tardes. Y pues, sin más, iniciamos este programa preguntándole a usted cuál es su trayectoria, qué es lo que nos puede contar de su vida política en el país, como representante en otro país también, representando a nuestro Perú. ¿Qué nos puede contar sobre eso para iniciar el programa? Para estar con ustedes esta tarde. Y bueno, yo soy aprista desde que tenía 15 años. Acérrimo. Fui a Villa de la Torre en el año 1962. Me integré al Comando Universitario Aprista de la Universidad Católica. Luego yo fui a Italia a estudiar Ciencias Políticas y mantuve una relación con Aya de la Torre durante aquellos años, porque Aya de la Torre en esa época era profesor honorario, fellow del St. Catherine College de Oxford, y venía siempre de Inglaterra a Italia, país que a él le agradaba mucho por el arte, la cultura, y entonces teníamos ocasión de vernos y estar juntos allá en Italia. Después del golpe de Velasco del año 68, Aya de la Torre regresó al Perú en febrero y yo regresé en noviembre, y me incorporé al trabajo con Aya de la Torre durante esos años, y además lo importante es que en ese periodo, bueno, estuve al lado de Aya, estuve perseguido también por la dictadura de Velasco, tuve orden de deportación en agosto de 1975, pero después del año 78 fui elegido constituyente, formé parte de la comisión directiva de la Asamblea Constituyente como prosecretario bibliotecario, soy uno de los autores de la Constitución del 79, defendí los principios fundamentales de la persona humana, y luego en el año 80 salí elegido diputado por Lima, reelegido en el 85, reelegido el 90 hasta el golpe de Fujimori de abril del 92, y posteriormente, bueno, he cumplido labores partidarias, siempre como secretario de Relaciones Internacionales, y el presidente García me designó el año 2006 como embajador del Perú ante el gobierno italiano. Estuve del 2006 al 2009. Así que, bueno, tengo una trayectoria siempre al servicio del partido. Sin duda alguna, una amplia trayectoria que nos está compartiendo acá el doctor Carlos Roca, y tenemos, como saben, siempre invitados de lujo, invitados de honor. Doctor, a mí me nacía mucha curiosidad por preguntarle, por ejemplo, ¿cuál es la ideología que les transmitía Aya de la Torre y qué anécdotas usted nos puede compartir de esas épocas, ¿no? De ese entonces, porque de repente personas como nosotras, que ya somos un poco más, muchos años después hemos nacido, entonces no sabemos y ignoramos un poco ese tema, ¿no? Y nos gustaría saber y empaparnos acerca de eso. Sobre todo porque Aya de la Torre es un personaje con una historia, pero riquísima, ¿no? Claro, siempre que nos hablan Aya de la nos Torre dicen, es el peruano más ilustre del siglo XX. Así es. Un hombre que sufrió mucho por sus ideales. Precisamente nosotros junto con él aprendíamos a conocer la doctrina aprista, o sea, los principios fundamentales que él había elaborado durante muchos años. El antiimperialismo constructivo, la integración latinoamericana, el frente único de las clases de trabajadores manuales e intelectuales, la democracia social de pan con libertad, el Estado de defensa. Bueno, esas ideas que están vigentes aún ahora, porque Aya de la Torre se anticipó a su tiempo y supo analizar no solamente la realidad del Perú, sino también de América Latina. Yo trabajé con él durante esos años y claro, bueno, tendría pues 1000 anécdotas que contar y relatar de mi cercanía con él. Y lo único que yo les podría decir que era un hombre muy sencillo, muy cercano a la gente,
un hombre que vivía austeramente, un hombre que cobró solamente un sol cuando fue presidente de la Asamblea Constituyente, murió pobre, lo único que dejó fueron sus libros, en Villa Mercedes, en Vitarte. Creo que eso fue su mayor legado, ¿no? Y el mejor legado que puede dejar una persona que tiene esas aspiraciones moral, en la vida. Porque si bien fue el creador de una doctrina que se conoce con el nombre del aprismo, si fue el creador del primer y más importante partido político del Perú, el Partido del Pueblo, pero dio el testimonio de su vida, de su entrega, de su sacrificio. No era un diablo predicador, no era un hombre que le dijera a la gente que cumpliera una labor sin dar él el ejemplo personal de su entrega generosa. Ahí es un caso excepcional en la historia del Perú. Y por lo tanto nosotros lo seguimos hasta ahora. Hay un tema que a mí me causa mucha curiosidad. ¿Por qué cree que Aya de la Torre no llegó, por ejemplo, a ser presidente del Perú? Claro, teniendo todas esas cualidades que la mayoría de gente busca en una persona, pues en un líder, ¿no? ¿Por qué no llegó? Bueno, la tragedia de Lapra y de Aya de la Torre fue que al enfrentarse a los poderes del país, ¿no?, sobre todo a la oligarquía, a la plutocracia criolla, a los ricos del Perú, tuvo pues muchos enemigos. Y desgraciadamente la oligarquía peruana utilizó a la Fuerza Armada, como dijo Velasco mismo, habían sido los perros guardianes de la oligarquía, y por lo tanto impidieron que Aya de la Torre fuera presidente, con un fraude escandaloso el año 1931, con vetos militares el 36, el 39, el 45, Aya no pudo ser presidente tampoco, tuvimos que elegir a Bustamante y Rivero con el Frente Democrático Nacional, el 56 tampoco pudo ser candidato porque estábamos fuera de la ley y tuvimos que votar por Prado para recuperar la legalidad, y el año 62, cuando él se presenta, lamentablemente no obtuvo el tercio constitucional que establecía la Constitución del 33, y tenía que irse una elección entre los tres candidatos más votados, que eran el general Odría, Fernando Belaúnde y Aya de la Torre, y ahí se produjo un golpe, el golpe del 18 de julio del año 62, que frustró la posibilidad de que Aya de la Torre fuera presidente. El año 63 perdió la elección frente a Fernando Belaúnde, y ya el 68 vino el golpe, ¿no es cierto?, de Velasco, y lamentablemente tampoco pudo ser candidato. Solamente el año 78, ¿no?, cuando ya tenía pues 82 años, él llegó a ser elegido constituyente con la más alta votación, más de 1 millón de votos preferenciales, y así, con el apoyo del Partido Popular Cristiano, lo elegimos presidente de la Asamblea Constituyente, cargo que ejercía cuando falleció el 2 de agosto de 1979. Hay un tema que yo siempre, me gusta hacer un contraste, ¿no? Porque si bien es cierto, Aya de la Torre se encargó de formar a líderes, de formar cuadros que luego posteriormente llegaron a formar parte de la historia del Perú, tales casos como usted, Alan García Pérez y los demás apristas que han tenido trascendencia en nuestro país, ¿no? Y ¿qué considera que pasa ahora en el Partido Aprista peruano? Tengo muchos amigos que son apristas y, por ejemplo, en el último congreso que se llevó a cabo en la ciudad, si no me equivoco, de Lima, muchos vinieron muy descontentos porque dicen que hay una cúpula aprista que, por ejemplo, les impide la participación o bueno, se sienten de algún modo frustrados, ¿no? Entonces, ¿qué considera que está pasando, por ejemplo, en ese aspecto? En el Partido Aprista peruano, que ojo, yo siempre hago hincapié en que es un partido de trascendencia, con mucha institucionalidad y uno de los más importantes del país. Bueno, yo no acostumbro tratar los problemas internos en medios de comunicación públicos, pero si me quieren de alguna manera preguntar qué cosa está pasando en el APRA, yo les puedo decir que estamos atravesando evidentemente una crisis, que no es solamente la crisis del Partido Aprista, es una crisis de todos los partidos políticos en el Perú, en América Latina, en el mundo. La falta de credibilidad en los partidos políticos, el desprestigio de los políticos que son sindicados por gente que bueno, son corruptos, son gente que no actúa moralmente bien. Entonces, estamos atravesando una crisis. Es cierto que ha habido un poco de descontento en los compañeros a raíz del último congreso, pero vamos a tratar de superar estos problemas. Estamos intentando ahora, primero, el nuevo Comité Ejecutivo Nacional tiene que obtener el reconocimiento del registro de organismos políticos, el ROP. El Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que ellos tienen que reconocerlos, y cuando lo reconozcan, bueno, entonces ya serán definitivamente los dirigentes
del partido y nos interesa mucho que esto se resuelva pronto porque tenemos a puertas las elecciones municipales y regionales. Claro. Y si nosotros no estamos reconocidos por el ROP, no vamos a poder participar en las elecciones municipales y regionales, y muchos compañeros que aspiran con todo derecho a ser candidatos a regidores, O alcaldes, consejeros regionales o presidentes regionales o gobernadores como se llaman ahora, bueno, no lo van a poder hacer. Entonces a nosotros nos interesa que el Registro de Relaciones Políticas reconozca rápidamente al nuevo Comité Ejecutivo Nacional. En caso que no lo reconociera, tendríamos que ir a un nuevo Congreso Nacional para elegir una nueva conducción del partido. Entonces, estamos en esa situación pues un poco incierta. Un tema muy preocupante, ¿no? Porque llevaría a que de repente no puedan, si es que no lo reconocen, de repente no participar en una elección. Yo pienso que... Claro, eso sería sumamente grave. Para el porque partido. mire, en todo el Perú hay siempre una presencia aprista, quizá disminuida, cuestionada. Un ilustre chiclayano que fue Andrés Townsend dijo alguna vez que en cada pueblo del Perú, en cualquier villorrio del país, había una comisaría, símbolo del poder coercitivo del Estado, una iglesia, una capilla, símbolo del poder religioso, y una casa del pueblo, un local del partido. Y si no tenían local, la casa de un compañero. Se pelean todo el año, pero el 22 de febrero, recordando ahí en la torre en el Día de la Fraternidad, todos se juntan. Doctor, y tocando este tema muy importante, el de los partidos políticos que han entrado en una crisis obviamente en el Perú, ya que usted es un representante del partido aprista, quisiera preguntarle así, sencillito, ¿a qué cree que se debe la crisis del partido aprista? Siendo un partido tan consolidado en todos estos años y uno de los más representativos, ¿por qué cree? ¿Es por el líder, el desprestigio que ha tenido, se podría decir, Alan García como representante del partido aprista? No sé. Bueno, evidentemente hay una crisis de representatividad, una crisis que se debe a que lamentablemente en las últimas elecciones el pueblo del Perú no le creyó al presidente Alan García y esa falta de credibilidad nos perjudicó. El APRA no es el 5.8%, ¿no? El APRA tiene una fuerza mucho mayor, pero en esta ocasión el presidente García no logró sintonizar con el pueblo del Perú. Y entonces la gente desconfió en él, a pesar de que, si bien pudo haber algunas críticas al primer gobierno del 85 al 90, pero en el segundo gobierno, fue un gobierno en el que hubo crecimiento económico, hubo una mejor distribución de la riqueza, hubo una lucha frontal contra el analfabetismo y la falta de educación, se establecieron mecanismos para los servicios de salud, pero lamentablemente... Pero también hubo el tema, por ejemplo, de los narcoindultos y que creo que eso generó mucha desconfianza en ahí el pueblo. problema es un problema de carácter moral. O sea, la gente ya no confía en los políticos porque dicen los políticos son inmorales. Y eso repercute en el APRA y desgraciadamente, y lo tengo que decir, hay algunos casos de evidente corrupción que nos han perjudicado. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. En el caso, por ejemplo, de los indultos a los narcotraficantes, obviamente yo no puedo pensar que Alan García iba a estar recibiendo dinero por eso, pero puede ser que algunos otros de segunda o tercera jerarquía se hubieran beneficiado y por lo tanto la imagen del partido se ha perjudicado. Y con esa imagen que tiene ahora el partido, que se ha ganado y que la gente piensa que, por ejemplo, candidatos antiguos como Alan García, Keiko Fujimori, que ya vienen, o sea, año tras año, volviendo a participar en elecciones, ¿cómo se posiciona en este caso el partido aprista? ¿Van a presentar nuevos cuadros, un nuevo líder en estas próximas elecciones, no? Bueno, yo creo que sí hay. Mire, yo recorro mucho el Perú y por donde voy encuentro una gran cantidad de compañeros maduros y otros más jóvenes que están en condiciones de poder asumir las responsabilidades. Yo creo que en todo el Perú, ¿no? Claro, las grandes figuras legendarias del aprismo ya fallecieron, ¿no es cierto? Ya las figuras como Cous, Keisen, Luis Alberto Sánchez, Sebane, Armando Villanueva, Andrés Townsend, todos ya pasaron, ¿no? Y claro, ha habido una nueva promoción, ¿no? La que formó ahí en la torre, en la cual estábamos pues Alan García, Lucho Alba Castro, Luis Negreiros, ¿no? Pero ya la gente quiere ver rostros nuevos. Entonces nosotros estamos ahora en una tarea, y yo personalmente
en una tarea de formación de los cuadros jóvenes, Claro. para que los jóvenes no solamente tengan conocimiento de la doctrina, de la historia del partido, sino también de la realidad de su distrito, de su comunidad, Claro. y que hagan una labor social al lado del pueblo para que se recupere la credibilidad perdida. Esta es una tarea muy importante. Yo estoy seguro que en todo el Perú ustedes tienen amigos jóvenes. Claro. Yo estuve acá hace algunas semanas En una participando conferencia. en la Universidad Pedro Ruiz Gallo de un debate, ¿no? Y ahí hay un grupo de muchachos, ¿no De es partidos cierto?, políticos. muy buenos y con grandes perspectivas futuras. Yo creo que hay que alentarlos en todos sentidos. Por ejemplo, yo los aliento también en el deporte. Ayer estuve en Ferreñafe en la noche, junto con un grupo de jóvenes de la JAP, de la Juventud Aprista Peruana, que están ya en la tercera división como futbolistas y están aspirando a ir a la segunda y a la primera. Fortalecer sus potencialidades de Así modo es, tal que y puedan convocar a los superarse. jóvenes, no solamente para temas de carácter político, sino de carácter cultural y social. El deporte es una forma muy importante de captar a los jóvenes para que se acerquen al partido. Lo mismo todo Y el en trabajo general en la política, ¿no? Porque muchas veces los jóvenes como que se corren de la política porque la ven tan manchada, de repente tan Así es. con tantos casos de corrupción, y quizás el deporte, la cultura y el arte Así son es. formas de poder llamar su atención para que también se involucre con una causa principalmente de cambio, ¿no? De cambio para bien. Doctor, ya que estaba mencionándonos un poco de su trayectoria, y la verdad que con mucho gusto lo escuchamos antes de comenzar la entrevista, usted ha sido diputado de nuestro país. Quería preguntarle, por ejemplo, ¿cree que debemos volver a la bicameralidad? Yo sí creo, la Constitución del 79 establecía las dos cámaras, el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Con el gobierno de Fujimori y la imposición del texto del año 93, a través de un referéndum fraudulento, como todos lo sabemos, se eliminó el Senado de la República y se estableció una sola Cámara. Nosotros necesitamos tener una Cámara reflexiva, una Cámara a la cual lleguen los proyectos de ley aprobados en la Cámara de Diputados y que luego sean revisados, y haya un pedido en que la opinión pública, los medios de comunicación, ustedes pueden opinar, y entonces ya la ley que salga del Senado sería una ley mucho mejor que la que sale en primera instancia en la Claro, Cámara de Diputados. de diputados. Y yo creo en la necesidad de la bicameralidad. Creo que es muy importante. Y sobre- eliminar sobre todo el voto preferencial. Porque Claro. el voto preferencial es lo que ha creado los grandes problemas en los partidos. Porque el que no tiene recursos económicos no puede pagar las campañas electorales. Mire, en Lima, para ser diputado o congresista por Lima, tú tienes necesariamente que tener por lo menos 100.000 o 200.000 dólares. ¿De dónde, pues, hija? ¿De dónde? Claro. Entonces, eso obliga al candidato a tener que buscar un padrino, gente con dinero. De repente termina pues un narcotraficante apoyando una determinada candidatura y después Y exigiendo. sobre todo que también dentro de los mismos partidos políticos, no en todos los casos, pero se negocia, ¿no? A quién le dan el primer número, a quién le dan el segundo número. En el APRA no ha sucedido Claro, nunca porque eso, es una pero elección interna. obviamente si no hay unas elecciones internas con el sistema que nosotros establecemos y queremos que se realice, un aprista, un voto, o sea que toda la militancia del partido vote y no se elijan a través de delegados. Porque Claro. muchas veces los delegados pues no llevan al Congreso el voto de su base, de su base. sino lo que ellos creen, o de repente pues a algún compañero con recursos le paga el hotel, Claro, le negocia. o le da la alimentación durante los 3 Algún días, y entonces se ven incentivo. obligados a votar por él. En cambio, los elegidos a través de un sistema universal en que todos van y votan, sería pues un sistema mucho mejor Mucho más democráticamente. justo. Más... Y en torno, por ejemplo, de que había un decreto que estaba aprobando en el Congreso acerca de eliminar, por ejemplo, las organizaciones locales. ¿Usted estaría de acuerdo con eso o considera que es Bueno, hay que fortalecer a los partidos políticos. políticos? Y pueden existir movimientos regionales, pero no podemos ir pues este fraccionamiento De organizaciones de que locales. en los distritos pues haya 4, 5, 6, 7, 10 movimientos políticos, o en las provincias igual no, que hayan partidos políticos bien organizados y que bueno pues existan movimientos regionales que tienen sus candidatos en las provincias y en los distritos. Hay que hacer un esfuerzo para evitar este fraccionamiento, y además la experiencia nos está diciendo que en el caso de estos movimientos regionales la mayor parte de los alcaldes elegidos así, que no tienen control de nadie, terminan presos. La mayor parte de los gobernadores regionales están presos, acusados, ¿no es cierto?, de una serie de hechos delictuosos, justamente porque como no pertenecen a un partido político Claro. organizado a nivel nacional, No ellos no están responden a nadie, sino a su libre albedrío.
Entonces, yo creo que eso Pero también ese es un tema, por ejemplo, de los expresidentes, ¿no? Porque ya tenemos, por ejemplo, a Alejandro Toledo prófugo, a Alberto Fujimori en la cárcel, a Ollanta Humala en la cárcel, y los demás están siendo investigados, aún no se les ha encontrado nada. Entonces, yo pienso que es algo que se da, por ejemplo, tanto en movimientos como en partidos bien consolidados. Pero también se da a nivel, da una trascendencia nacional, ¿no? Claro, eso es lo grave sobre todo, porque ¿cuál es el ejemplo que le estamos dejando a los jóvenes? Y hay una situación muy crítica que analizar también, doctor, porque en la actualidad en nuestro país se ve que los partidos más consolidados, como el APRA, el PPC, Popular, tienen menos acogida por la población. La población se va más a movimientos regionales que no tienen tanta trascendencia, o que son personas que salen de la nada y se presentan y tienen bastante acogida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los partidos políticos bien consolidados no están haciendo una buena labor, o qué aspectos se tendrían que... Hay que ser autocríticos. Claro. Yo creo que nosotros hemos descuidado el vínculo directo y permanente con la sociedad. Y nosotros tenemos que dar testimonio. Yo conozco a muchos de los muchachos que ya están en el partido y que quieren ser candidatos a regidores o consejeros regionales. Digo, bueno, pero ¿qué estás haciendo tú en tu ambiente, donde vives? Si eres mujer, trabajas en el club de madres, estás en la junta vecinal, estás en la cooperativa, en el sindicato, en el colegio, en la PAFA, estás en tu comando universitario, en la universidad, en un instituto tecnológico. ¿Dónde estás trabajando tú para irradiar el mensaje aprista a la sociedad? La gente nos ve desconectados y por lo tanto prefieren a estos aventureros de la política que aparecen pues solamente para las elecciones y que no rinden cuenta a nadie. Entonces, este es un trabajo de largo alcance. Yo no creo que esta crisis de los partidos se resuelva en 2 o 3 años o con la perspectiva del 2018. No, este es un trabajo muy de largo alcance y yo espero que los jóvenes entiendan y comprendan esto para que se mejore la formación que deben tener. Doctor, y siguiendo con su experiencia, usted también ha sido embajador del Perú en Italia. ¿Cuál es la experiencia que nos puede compartir respecto a eso? Y, por ejemplo, ¿qué mensaje nos daría a los jóvenes, por ejemplo, que estamos en ese camino de aspirar a pertenecer, ¿no? a los cargos, por ejemplo, dentro de los espacios de la toma de decisiones? Nosotros somos estudiantes de Ciencia Política en la Universidad Nacional Pedro del Gallo. Y muchos de nuestros compañeros obviamente ya estamos a un año de salir de la universidad. Y muchos nos preguntamos, ¿no? O sea, ¿qué queremos seguir? Algunos quieren gestión pública. Y bueno, a mí me llamó la atención la diplomacia, claro. Bueno, muy interesante. Cuando yo me fui a estudiar Ciencias Políticas a la Universidad de Turín en Italia, en el Perú no existía una facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Recuerdo que en la Católica había en Ciencias Sociales una zona dedicada a los estudios políticos. Pero no, hoy día hay muchas universidades en Lima y en otras ciudades del Perú donde existe la facultad o el programa de ciencias políticas. Yo creo que es muy importante porque el político tiene que formarse, tiene que tener una cierta preparación, ¿no? Ahora, el politólogo, llamémoslo así, ¿qué hace después que sale con su título? Entonces puede ir al periodismo, puede ir a la docencia universitaria, puede ir a la academia diplomática, puede ir a una serie de instancias, a la asesoría, por ejemplo, de gobiernos regionales o locales, que se necesita gente preparada. Bueno, hay un campo muy amplio hoy día donde se puede desenvolver activamente un politólogo. Bueno, mi experiencia en Italia fue una experiencia estupenda, porque yo no solamente estuve estudiando en Italia 5 años, yo me fui a los 18 años de edad, o sea que mi juventud, mi primera juventud, yo la pasé en Italia. Después volví a trabajar con un profesor de la Universidad de Roma 2 años, el 7-2 y el 7-3, y después ya regresé como embajador el año 2006. La ventaja que yo tenía, primero que conocía Italia. El idioma también, ¿no? Y hablaba italiano como el castellano. Y yo puedo pronunciar un discurso en italiano igual como el castellano. Entonces, para mí es una suerte. Inclusive le cuento solamente como una anécdota. Cuando yo presenté mis cartas credenciales al presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano, yo le entregué las cartas credenciales, ¿no? Y le dije, ¿no? En italiano le dije que le presentaba las cartas credenciales. Él me miró, me hizo pasar al despacho y entonces yo seguía hablando en italiano con él. Yo además conocía su trayectoria y conversamos y entonces volteó hacia la intérprete que habían contratado y le dijo, signorina, oggi non lavoro,
perché l'ambasciatore parla l'italiano meglio di noi. Digo, mire, hoy día no hay trabajo porque el embajador habla el italiano mejor que nosotros. Bueno, y seguimos conversando en italiano. Y una cosa que me sorprendió del presidente napolitano fue que me dijo, ¿por qué no descubren más fuentes de turismo? Me dijo. Y él conocía muy bien porque me dijo, ¿y por qué no le hacen campaña a Cuélap? No solamente a Machu Picchu. O sea que el presidente de Italia sabía, bueno, claro. Conocía más que un peruano. Conocía mejor que muchos de nosotros el Perú. Y me dijo, ¿por qué no le hacen campaña a Cuélap? Me dijo, no solamente a Machu Picchu. O sea, y lo que quiere decir que también ahí en el rubro del turismo tenemos pues, oye, una fortuna, ¿no? Ustedes tienen aquí el Señor de Zipán, pero ustedes falta tienen mayor aquí difusión. todo este tesoro en la región Lambayeque, como lo tienen los trujillanos con Chanchán y la cultura moche, ¿no? Y como lo tienen nuestros amigos de Chachapoyas, ¿no es cierto? Teniendo pues Cuélap tan cerca. Bueno, y el Perú en general. No solamente hay muchas Cusco, bellezas naturales Cusco, también. En Ica tenemos las líneas de Nazca, tenemos la cultura Paracas. Yo, por ejemplo, tengo una gran admiración por la cultura Paracas porque los tejidos Paracas son inigualables. Mire, yo conozco mucho el mundo. He estado en la China, he estado en la India, he estado en Corea, he estado en Egipto. Y una de las cosas que más me impresionó cuando estuve en Egipto fue, por ejemplo, las ruinas de Luxor y Karnak, ¿no? Donde los colores, oye, están como hace 4000 años. Pero lo mismo podríamos decir de los tejidos de Paracas. Entonces, nosotros tenemos una riqueza cultural que tenemos que explotar. El Perú es un país bendecido por Dios, ¿no? En todo, hasta en la naturaleza, solamente hay que respetar el medio ambiente. Y esa es otra tarea de los políticos, respetar el medio ambiente. ¿Para qué? Para que de alguna manera este lugar donde vivimos sea un lugar donde se pueda vivir con dignidad y donde todos tengan garantizados sus derechos fundamentales. Se pueda a la preservar. vida, a la salud, a la educación, al trabajo, a la felicidad, a la alegría. Porque no podemos ser un pueblo triste, pues, cantando siempre nuestras mulizas o nuestros yarabíes. Nosotros tenemos que ser un pueblo alegre, un pueblo con entusiasmo, un pueblo con fe. Y sobre todo que haya un desarrollo sostenible. Doctor, para finalizar la entrevista, ¿mañana ganamos o no ganamos? Tenemos que ganar. Ahí estaremos pendientes, alentando a nuestra selección, más allá de Guerrero, porque no es porque Guerrero no va a jugar, entonces ya se viene abajo todo. No. Hay otros futbolistas que van a dar la cara, que van a dar la cara, que van a enfrentar y van a dar la cara. Estoy seguro muy bien en nombre de nuestra patria. Yo me he quedado sorprendido, doctor, la manera en la que usted nos habla de distintas cosas. O sea, y sobre la todo, trayectoria y sobre todo con y sobre todo que puede, o sea, yo siento que converso con usted y siento que estoy conversando con una persona de mi misma edad y eso es digno de admirar porque es una característica muy jovial, ¿no? Creo que voy a seguir. Tener 20 años para no cometer los errores que he cometido en mi vida, ¿no es cierto? Pero con la misma fe y con el mismo entusiasmo de cuando tenía 15 años. Si hubiera más tiempo seguiríamos hablando con usted, pero muchas gracias. Ya el tiempo nos ganó. Doctor. Muchísimas gracias, doctor. Y pues muchas gracias de verdad, doctor, por darse este espacio para Carlos nomás. O si quieren, díganme Carlitos. Para compartir con nosotros y sobre todo con todas las personas que nos siguen. Nos gustaría saber qué es lo que va a hacer en Chiclayo. Bueno, yo estuve hace 2 días en la sesión del Rotary Club de Santa Victoria y ahí tengo unos grandes amigos. Yo tengo una familia libanesa que me conoce a mí desde que era niño, don Juan Escander, ¿no? Que es el patriarca de la familia, ¿no? Y él ha sido gobernador de Rotary y me invitó para una sesión y me sorprendieron los amigos rotarios cuando me hicieron socio honorario del Rotary Club de Santa Victoria. Entonces esa fue la primera razón. Ayer estuve con los compañeros jóvenes que tienen su campeonato de fulbito o de fútbol la JAB de Ferreñafe, y luego, ¿no? Voy a cumplir algunas otras actividades estos días acá, ¿no? Visitando a los compañeros, ¿no? Y quiero cumplir también algo que hace tiempo que no lo hago. Quiero ir a Motupe, a la Cruz de Motupe. Claro, la Cruz de Chalpón. Milagrosísima la cruz. Vine muchas veces cuando era niño acá a Chiclayo. Un tío tenía una casa en Pimentel y bueno, veníamos a pasar con mi abuelita los meses de verano y varias veces he ido a la Cruz de Chalpón y conozco bien la historia del padre de Guatemala y por lo tanto tengo el deseo de estar el sábado probablemente en Motupe para poder ir en peregrinaje una vez más a la Cruz de Chalpón, porque nosotros tenemos también que mantener nuestra espiritualidad. La fe encendida. No todo es
cosas materiales, no todos. A orar por la selección. Y con la bendición de la cruz, ¿cuáles son sus aspiraciones políticamente? Bueno, yo soy un leal discípulo de La Torre y un permanente y perseverante y terco soldado de la PRA. Por lo tanto, donde el partido quiera que esté, ahí está. Ahí estaré. Muchas gracias, doctor, por estar esta vez con nosotros a través de la señal de Destape TV en el programa de Las Mujeres Preguntan. No se vayan, que ya regresamos con las chicas de la Asociación Femenina Estudiantil del Perú. Muchas gracias, doctor. Puerto de Villa de Pomalca, Tumán y la tierra de los brujos. ¡Alas! ¡Oiga! Dice que vive el departamento de Lambayeque con su capital Chiclayo, Montepuirreque. Flor del norte del Perú, aquí Chiclayo, flor del norte del Perú, te brindo mi canción con todito el corazón, del que vive orgulloso de tu suelo, de tu costumbres y de tu tradición, del que vive orgulloso de tu suelo, de tu costumbres y de tu tradición, jardín de flores